Cuando te estás recuperando de un ligamento cruzado anterior y menisco, ¿los ejercicios son los que fallan o son las dudas que tienes durante todo el camino y no entender el proceso que te hace que esto vaya incluso más lento o sentirte tú más frustrado? Aupa, mi nombre es Iñaki y en este vídeo te voy a explicar el paso a paso de cómo entender realmente tu lesión, de cómo tener otro enfoque diferente en este entorno, y esto te va a ayudar a ti a recuperarte con una cabeza mucho más fría, tenerlo todo más controlado y desde ahí entendiendo tu lesión, que al final, oye, que es una lesión dura, hay que ir paso a paso, pero tener algo donde apoyarte cuando tienes esas dudas y piensas que vas en un camino incorrecto. Esto vas a aprender sobre adaptaciones reales y molestias que seguramente no te explican y no te hayan explicado ni te explicaron cuando pasas esta lesión y cuando te estás recuperando, ¿no? A partir de ahí, miro para ese lado porque he intentado grabar este vídeo 3-4 veces, se me atasca todo el rato, entonces voy a estar mirando, ¿vale? Lo primero de todo tienes que saber, y una cosa en el programa que adapto, es que lo primero no es una línea recta. Esta recuperación, de hecho, tiene muchas curvas, muchas subidas y bajadas, como sabes, y lo que pasa es que tiene unas fases muy, muy diferentes. Así que esto es lo primero que tienes que aprender, ¿vale? No es una línea recta. Recuperarte de una cirugía de ligamento cruzado anterior y menisco es un proceso biológico, fisiológico y emocional muy duro. El dolor no siempre significa que haya daño, que algo dentro va mal. Y muchas veces es simplemente un síntoma de adaptación, de que tu cuerpo se está adaptando a ese estímulo que le estás dando, porque al final le tenemos que ir dando estímulo. Quiero que te quedes con esta cosa que voy a decir, que es que tú piensas que un cuerpo humano es un recipiente vacío. Tú le vas metiendo cosas, entonces al principio ese recipiente va a generar como rechazo y demás, incluso molestias y demás, no tiene por qué, obviamente, pero desde ahí poco a poco le vas a ir metiendo cada vez más cosas y más herramientas. Por eso tú tienes que ir adaptándolo poquito a poco y no meterle muchas cosas de golpe ni no meterle nada, porque se va a adaptar a lo malo y cuando quieres hacer algo extra pues no vas a estar preparado o preparada. Entonces, desde que sales del quirófano, tu cuerpo inicia una reestructuración profunda que va mucho más allá de una cicatriz que es visible. El proceso biológico del injerto, y esto es importante porque nosotros muchos nos pensamos que, oye, que estoy bien, al tercer mes puedo hacer sentadillas, ya estoy preparado para correr, saltar, hacer cambios de dirección, volver a mi deporte, y esto es una equivocación. De hecho, el otro día me comentaban que un fisioterapeuta, al romperse el ligamento cruzado anterior y pasar por quirófano, volvió a jugar al fútbol sala al tercer mes. Spoiler, ¿qué pasó? Pues lo que todos sabéis. Esto es un juego de paciencia, de tenerlo bien estructurado y demás. También te voy a decir que es un juego de paciencia donde la rehabilitación clásica te da unos indicios para que no sientas dolor, no sientas molestia, bajar la inflamación y ayudarte a ganar esa flexión y extensión. Pero más allá de eso, de la vuelta al deporte, se queda bastante coja y se necesitan mucho más cosas. Entonces, vamos a diferenciar las tres fases que tiene el injerto, que lo primero de todo tendría una degeneración, una necrosis inicial, y donde el injerto pierde una estructura celular. Es el momento de máxima vulnerabilidad de la aplastia que te hayan metido, ¿vale? Después tiene una revascularización donde empieza a crear nuevos vasos sanguíneos y el cuerpo empieza a aceptar este tejido. Y por último, una remodelación, que el injerto se comporta como un ligamento, y este proceso puede durar hasta 24 meses. Imagínate tú que quieres volver al tercer mes, pues ¿qué va a pasar, no? Esto no significa que el alta deportiva, el alta médica, por supuesto, mucho antes, pero el alta deportiva venga a los 24 meses, ¿vale? Que se está viendo que igual incluso se podría valorar, pero normalmente ahora, antes eran 9 meses, ahora se está alargando incluso al año, y me parece lo correcto, ¿vale? Asegurarte para así evitar recaídas. Al fin y al cabo, lo más interesante aquí es que vuelvas con las mínimas molestias, con la máxima funcionalidad, máxima fuerza y máxima capacidad para de todo, tanto en planos diferentes, hacer movimientos diferentes, cargas diferentes y demás, los máximos estímulos posibles. A partir de aquí,
hay unos factores clave que normalmente el menisco es mucho más limitador que el ligamento cruzado anterior, aunque el ligamento cruzado anterior nunca o casi nunca o pocas veces va a venir él solo, ¿vale? Siempre va a tener acompañado, porque cuando nos rompemos, normalmente nos rompemos por un eje rotacional, por no simplemente un valgo, hay mil circunstancias dentro nuestro, ¿vale? El factor menisco, si hay sutura al principio, la cicatrización depende exclusivamente del flujo sanguíneo en la zona roja. Según Puyol y otros, la sobrecarga temprana compromete esta curación. Lo que se dice y lo que se ha visto es que hay que esperar unas 6 semanas alrededor para empezar a apoyar poco a poco y demás. Por eso lo que tienes que conseguir en esa fase es empezar con ese trabajo de readaptación activa desde el día 1 sin ese apoyo, que es un poco más complicado. Puede ser un poco más pesado, pero es lo que hay que empezar a hacer. Y después tienes que entender lo que te he dicho antes, que el cuerpo al final es un recipiente y se va adaptando. Muchas de las personas empiezan a correr y sienten una molestia, sobre todo en la cara interna, debajo de la rótula y demás. Esto no siempre significa daño, ¿vale? Puede ser una reacción a una carga nueva o un recordatorio de que tu cuerpo aún está reconstruyendo su estructura interna. Te voy a hacer un pequeño spoiler, y es que tú tienes que valorar esto por la molestia, el dolor que sientes, por la franja de tiempo. Esto sí que lo tienes que hacer, la franja de tiempo. Si yo siento una molestia, antes de entrenar, al entrenar se me va, durante entrenando, después se me va y demás, tengo que tomar en cuenta de que, si yo he entrenado y tengo una molestia y se me va a las 24 horas, puede ser buena señal. Ahora, si se acompaña de inflamación, dolor, limitación articular y demás, ahí tendríamos que tomar acciones o ver realmente qué está pasando dentro. El problema de la desinformación. Una gran parte de las molestias en el primer año postquirúrgico no están asociados a daño estructural, sino a procesos adaptativos. Y esto es lo que nos falla muchas veces. Al fin y al cabo, nosotros, cuando nos operamos de la rodilla, dentro nuestro pensamos, venga, nos pone la plastia, nos cose, nos quita el menisco y fuera. Pero eso conlleva muchas más conclusiones, digamos. Dentro tuyo hay procesos fisiológicos, fascia, cicatrices que necesitan poco a poco curarse como se te cura una herida, básicamente. Entonces, ahí también tenemos que tomar eso en cuenta. Tenemos que empezar a categorizar nuestro dolor y si realmente es tan limitante como pensamos. Por ello, vamos a hacernos unas preguntas clave que, sobre todo, la que te he hecho spoiler antes, que nos vamos a quedar con la segunda, pero vamos con estas tres. Primera, una localización puede darnos muchísima información de realmente qué es lo que está pasando. Es un punto específico, puede ser dentro de la rodilla, debajo de la rótula, detrás de la rodilla en el hueco popliteo o demás. O es difuso y general. A partir de ahí, lo que te he dicho, la constancia es lo más importante. Aparece solo con carga específica o duele también en reposo. Y una asociación. Está acompañado de rigidez, inflamación visible o inestabilidad. Y esto nos va a dar muchísima información. Mira, dentro del programa Readapta y Rinde hay más semáforos, pero vamos a hacer lo básico para que tú lo veas y lo empieces a entender, ¿vale? La adaptación verde y la bandera roja. En la verde, en una adaptación, yo tengo que sentir una molestia, un dolor entre 2 y 3 sobre 10. Por ejemplo, esto puede durar 24, 48 horas incluso. El comportamiento es que no agrava el movimiento suave y tengo que tener una sensación de trabajo. De esto que notas que, noto la rodilla un poquito pesada, pero puedo tirar y demás, ¿vale? Una bandera roja, en cambio, sería, tengo una intensidad muy aguda, muy punzante, esto dura más de 72 horas, impide el movimiento, lo tengo súper inflamado, no se me baja, algo de fiebre incluso, o inflamación aguda y inestabilidad, como te he dicho, que normalmente no suele bailar la rodilla en estos casos, ¿vale? Y esto es importante que lo empieces a entender, porque la mente en este aspecto tiene la tendencia de sobreponer, digamos, de exagerar lo malo, ¿vale? Entonces, si yo tengo una pequeña molestia y empiezo a darle vueltas como una lavadora con eso, pues es lo que vamos a conseguir, frustrarnos más, ir dejándolo, y esto es lo que queremos ir evitando poquito a poco. Bien,
Esto es importante para que vayas aprendiendo también el modelo de carga de Garbutt. En este estudio se vio cómo o dónde estaba el riesgo de lesión. Y sí, hablo de carga, porque la carga no significa que tengas que coger una pesa de 10 kilos desde el primer día, pero sí puedes empezar a jugar con diferentes variables, con tu propio peso, con la carga de la gravedad. Hay miles y miles de carga. Pero lo que tienes que aprender es que durante todo el proceso vas a estar un poquito incómodo, ¿vale? Y cierta incomodidad es necesaria para generar adaptación, pero debe mantenerse dentro de la progresión planificada. Y siempre, siempre, siempre intentar trabajar en esta zona de adaptación óptima, donde esta recuperación y esta zona va a ser ondulante. ¿Esto qué significa? Nosotros en la planificación del entrenamiento, digamos, y de la adaptación, oye, no podemos establecer siempre una línea recta hacia arriba. Tenemos que hacerle bajadas para volver a subir más fuerte. Y esto es importante que lo empieces a entender y lo empieces a aplicar para trabajar en la zona de adaptación óptima. Porque tú piensas que hayas ganado una funcionalidad, volver a caminar, flexión, extensión, esto no significa que después puedas meterte 50 saltos, ¿vale? Hay una diferencia abismal. Hay que respetar las fases. Por ello, si tú metes una sobrecarga, estás metiendo más fatiga y demás, tu cuerpo, tu estructura no va a estar preparado para soportar esta sobrecarga, donde esto puede hacer que el riesgo de lesión vaya aumentando. Se me había parado otra vez, entonces, siguiendo con esto, el factor psicológico. Hemos hablado de la carga, vamos al factor psicológico. Y es que la readaptación holística que aplicamos en Readapta y Rinde es un factor súper importante. Porque si no es el 99, el 100%, es el 95%, tiene miedo a volver a lesionarse, miedo a no recuperarse completamente. Por eso hay que empezar a trabajar y entender el proceso y entender cómo funciona tu cerebro para hacer una readaptación que vaya cuerpo, mente, reestructurando tu movimiento humano y sistema nervioso y reprogramando tu mente. Según este estudio, cómo interpretas las sensaciones físicas impacta directamente en tu recuperación. Si tienes miedo, evitación, vas a asociar una molestia con peligro y vas a parar de hacer, incluso vas a retroceder el camino. Entonces es importante que empieces a entender eso, porque así lo que vas a conseguir es reducir adherencia y alterar el movimiento. En cambio, una información útil, que tú vayas entendiendo por qué puede ser esta molestia, por qué puede ser este medio atasco y demás, esto va a hacer que esto es parte del proceso y transformará el miedo en datos para actuar. Y esto es súper importante. ¿Qué hacer si sientes molestias? Primero de todo, y lo más importante, durante todo el periodo tienes que ir analizando, ¿vale? Constantemente para saber cómo estamos, dónde estamos en la zona óptima y cómo ir evolucionando, pero tanto física como emocional y mentalmente. Primero, detén y analiza. No huyas ni fuerces, simplemente piensa, ¿es nueva la molestia o es progresiva? Después vamos a comunicar. Tu equipo debe saber realmente lo que te pasa. En este caso, pues sería yo, o tu entrenador, o el que fuera. No te calles por orgullo de, yo soy un macho men y tiro para adelante. No. Comenta, porque igual hay un ejercicio que estás haciendo todo el rato, que todo el rato te crea la misma molestia. Igual va cada vez a más. Contextualiza. Una molestia puntual es normal. Un dolor que impide dormir, no. Recuerda el semáforo de antes, empieza a valorarlo desde ahí. Y vamos poco a poco a cambiar el lenguaje de me duele, voy mal, a me molesta, me estoy adaptando. Desde ahí, para actuar con criterio. Ajustamos cargas y no abandonamos el proceso. Esto es lo más importante. No abandonamos el proceso, porque todo esto es un proceso. Y es un proceso que tiene que estar adaptado a tus necesidades y a tus circunstancias. El enfoque de Readapta y Rinde, por eso, va más allá de los ejercicios de YouTube. El dolor sin contexto es miedo, con información es solo un mensaje. No estás fallando, estás adaptándote y trabajamos esto desde el día 1 con educación, acompañamiento y claridad sobre en qué fase estás y cómo lo podemos hacer. Por eso, lo primero, analizamos tu caso, analizamos tu informe, tu resonancia, tu operación. Después
te evaluamos cómo estás en ese momento, si estás en la fase 1, en qué fase estás y qué objetivos podemos ir, y vamos a ir trazando esos objetivos conjuntamente, porque el plan no está creado, porque es adaptado a ti, y vamos poniendo diferentes objetivos y diferentes metas en este plan personalizado. Por eso, tu comeback, tu recuperación empieza aquí. He preparado un taller gratuito que te lo voy a dejar en descripción y así podemos analizar tu caso en concreto. Lo que necesitas ahora no es motivación, sino es claridad. Haz clic aquí abajo, mírate el vídeo y reserva tu plaza en el programa Readapta y Rinde.